que son cerca de 3,5 millones de venezolanos que abandonaron su país a raíz de la crisis social, económica, humanitaria, política que se vive allí. ¿Qué es esto de que dice el canciller de Maduro? Bueno, Jorge Arreaza, que era yerno de Hugo Chávez y canciller venezolano, lo que dijo ayer es que el gobierno argentino no permite que los vuelos que vienen a la Argentina para repatriar venezolanos que decidieron dejar su país por la crisis no están recibiendo los permisos del gobierno argentino para devolver a esos venezolanos a su país. Ahora, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, como en todas las historias de las que hablamos, Elio, siempre hay una gran red tejida detrás. De lo que está hablando Jorge Arreaza es de un plan del gobierno venezolano que puso en marcha en agosto del año pasado, cuando el gobierno vio que verdaderamente el desbande, el éxodo de los 3.400.000 venezolanos estaba empezando a hacer trizas su imagen, incluso en aquellos países en los cuales tenía una imagen alta, por ejemplo Bolivia o México. Entonces puso en marcha este plan Retorno a la Patria. ¿En qué consiste? Obviamente, como todo lo que tiene que ver con Maduro, es una gran estrategia de propaganda. Mucho relato y poca realidad, Elio. El plan Retorno a la Patria... Sí, supuestamente el plan Retorno a la Patria consta de aviones que envía el gobierno. En la Argentina ya hubo estos casos hace unos 3 meses aproximadamente. Ya hubo un contingente de venezolanos que obviamente quieren volver a su patria. Probablemente sí, no les guste las condiciones de vida acá. La inflación, y bueno, la inflación acá es de ¿cuánto? 40% anual. Bueno, en Venezuela es 10 millones por ciento anual. No importa. Se quieren volver a su patria, el gobierno venezolano les pone a disposición un avión rodeado de un relato que despega y llega con toda la fanfarria a Venezuela. Lo que dice Jorge Arreaza es que no recibieron los últimos permisos. En este plan ya han retornado a Venezuela 13.000 venezolanos dispersados alrededor del mundo, no solo en la Argentina. No, es un programa que pusieron en práctica para todo el mundo. Es una gran estrategia de propaganda. Pero en la Argentina hay 130.000 venezolanos. Creo que en este contingente que estaba por volver eran unos 90 aproximadamente. Unos 90. Claro, es un porcentaje muy menor, muy bajo. Te diría que es lógico que en cualquier éxodo, en cualquier exilio, haya gente que esté dispuesta a volver. Es mucho lo que se deja cuando se abandona un país forzado por una realidad que te expulsa. Es durísimo. Es durísimo. Es durísimo. Ahora, Ine, por otra parte, ¿cómo continúa esta crisis de la cual venimos hablando hace mucho tiempo en Venezuela? Y mientras tanto, continúa el camino de Guaidó, continúa Maduro en el poder de alguna manera. ¿Cuál es el camino de Maduro de aquí en adelante? Digo, de Guaidó de aquí en adelante. Te diría que a partir de ahora, o desde las últimas semanas hasta ahora, desde marzo hasta ahora, la carta ganadora está en el campo de Maduro. Y todo lo que está haciendo Juan Guaidó son pasos muy graduales y pequeños. No es los grandes pasos que dio Juan Guaidó y que dio la oposición en enero y febrero para ganar apoyo internacional y hacer muchos surcos en las calles venezolanas para ir retomando el sustento del público, ir reganando la calle venezolana. Bien, pero también a su vez Maduro se va quedando sin cartas. El tema es que a partir de marzo se transformó en una guerra muy gradual. No es una guerra de grandes batallas. Es una guerra muy gradual que es la misma guerra que se viene librando en Venezuela. Una guerra de baja intensidad, una guerra política sin una violencia abierta. Hay violencia por parte del Estado, por supuesto, pero no es una violencia abierta. Una guerra que se viene librando desde el 13, 6 años ya. Y es una guerra que se va a prolongar así. Entonces, ya en enero, acá en PM decíamos, es muy difícil que haya una caída de Maduro inmediata o inminente. Esto va a llevar muchos meses, porque son muchas las tácticas que van convergiendo en un lugar. Claro, que es la salida de Maduro. El tema es cómo sale Maduro. Lo que todo el mundo dice hoy, y lo que viene diciendo desde el 23 de enero, cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente provisorio de Venezuela, es el sostén de Maduro son las Fuerzas Armadas. Lo que hace falta para que Maduro sea desplazado es que las Fuerzas Armadas le quiten su apoyo o una porción
mayoritaria y sobre todo preponderante de las Fuerzas Armadas le quite su apoyo, o el chavismo le diga a Maduro, así no sigue porque la situación en Venezuela es insostenible, cosa que es cierto, Elio. ¿Pero podría llegar a esa instancia? Bueno, hay que ver la capacidad. Bueno, y ahí yo comparo siempre mucho al chavismo con el peronismo, porque el peronismo siempre encuentra la forma de reinventarse para sobrevivir. Sí. Yo creo que el chavismo tiene algunos gérmenes de eso, lo que pasa es que ahora está arrinconado. Y está comandado por Nicolás Maduro, que tiene todo el control de los recursos del poder. Y eso es muy importante. Ahora, si el chavismo dice, nosotros queremos sobrevivir a Maduro, queremos ser mucho más que el último gobierno de Nicolás Maduro, y dicen, nos vamos a apartar. Vamos a nosotros a arrinconarlo, a ponerlo entre la espada y la pared a Nicolás Maduro con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que es el verdadero sostén fáctico de la Venezuela de hoy. Le dicen, o te vas o te vamos. Básicamente, el chavismo puede encontrar un hombre o una mujer que sea la persona de la transición venezolana y ahí... Que no sería Guaidó. No. No, claramente. No, porque sería una persona, alguien del chavismo, porque ahí también tendrían que negociar, cosa que ya se está negociando tras bambalinas. Sí. ¿Cómo sería una transición venezolana? ¿Cómo sería? Que también sería difícil. Bueno, es que acá te estás planteando el fin de una crisis, como en toda, o sea, tenés varias etapas como en cualquier situación de guerra, que es prácticamente de lo que se está hablando. Si vos describís los números y las escenas de la vida cotidiana venezolana hoy, es una situación de guerra. Es Siria, la Siria latinoamericana, sin esa cantidad de muertos. Claro. Bien. Tenés, ¿cómo termina esa crisis? ¿Cómo se ponen de acuerdo los actores que participan de esa crisis, que protagonizan esa crisis para terminar esa crisis? ¿Cómo se hace la transición? ¿Y cómo se plantea el futuro? Son tres etapas diferentes. Bien. Probablemente la más difícil es la transición, porque es la más debilitada, porque todos los actores empiezan a reacomodarse. Entonces ahí tenés. El chavismo deja de ser poder, sigue siendo poder. Si es poder, ¿qué negocia? ¿Qué tipo de inmunidad negocia con la oposición para cuando el futuro verdadero de Venezuela empiece a funcionar? Cuando la tercera etapa empiece a funcionar, cuando un gobierno opositor llegue, ¿van a ir todos en prisión? ¿Va a haber una persecución judicial masiva o van a ser un indulto masivo? Claro. ¿Qué se va a investigar? ¿Qué no se va a investigar? Suena tremendo, Elio, porque en una situación así en la cual está tan claro a veces el panorama de quiénes son los que están cometiendo los errores y quiénes son los que buscan corregirlos, suena muy difícil escuchar que se negocia la impunidad. Claro, sí, totalmente. ¿No? Ahora, el tema también es el mientras Pero tanto también y es el necesario. pueblo, ¿no? Claro, obviamente. Bueno, y ahí está el otro mientras tanto, el gran mientras tanto de Venezuela. Es, la gente se está muriendo de hambre. Justo ayer hablaba con Daniel Lozano, nuestro colaborador en Venezuela, que el éxodo se reanimó, pero con muchísima más fuerza que antes, porque hay algo que ya falta que antes no faltaba, hace 2 meses no faltaba. El agua, Elio, ya ni siquiera tienen agua para tomar. Tienen que sacarlas de las canteras, tienen que sacarlas de casi de las alcantarillas. O sea, son límites extremos de la vida humana. Muchísimas gracias, Gracias Inés. a vos, Elio. Bien, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM. Quédate ahí que ya venimos con más. Ya vuelve